gracias por permanecer con nosotros. Estamos en el programa Veracruz Voto Informado 2018. Hoy con el candidato de Juntos Haremos Historia, de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social, Cuitláhuac García Jiménez. Estábamos revisando el tema de la transparencia. ¿Habría alguna injerencia o alguna posibilidad que desde el gobierno, que tiene sus atribuciones, sus obligaciones, también tomara alguna medida que impactara en el resto de los sujetos obligados para la transparencia? Estamos hablando de fondos públicos e importan exactamente igual a la ciudadanía, que sean de un gobierno o de un sujeto obligado no gubernamental. Así es, la rendición de cuentas. Tenemos que ampliar ese mecanismo en la rendición de cuentas. En el caso del gobernador, tendrá que asistir al Congreso a dar una rendición de cuentas, pero en mi carácter de gobernador yo voy a solicitar respetuosamente al Congreso local a que modifique el formato de presentación de esta supuesta rendición de cuentas, que hasta ahora ha sido así, una supuesta rendición de cuentas, porque el único que habla es el gobernador y no existen estos debates en los que el derecho de réplica no solamente se presenta una vez, sino varias veces, y no solamente quede la voz final en el gobernante, en el Poder Ejecutivo, sino que también el legislador al final pueda dar una respuesta a lo que ha dicho el representante del Poder Ejecutivo. Voy a solicitar eso al Congreso y que también exista la oportunidad de que al menos en voz algunos representantes de los ciudadanos, de los sectores que conforman nuestra sociedad, puedan también cuestionar y solicitar información directamente al gobernador, ahí mismo en ese escenario. Es posible, puede darse la palabra a varios de estos sectores, y es una forma de impulsar también esta rendición de cuentas y la transparencia, porque en una rendición de cuentas se puede mentir, mienten con mucha facilidad, pero si le das oportunidad a que la sociedad hable, ya sea a través de su representante popular o directamente ellos, tendrán que, o se evidencia la mentira, sí, o se tendrá que aclarar cuál es exactamente la acción gubernamental, en qué consistió, cuántos fondos consumió, qué dinero se utilizó, etcétera. Esta transparencia también debe quedar allí evidenciada. Va a ser una forma de evadir esta línea que utilizan mucho los gobernantes, de decir mentiras, y pues ya no hay derecho a réplica, ya ahí se quedó nada más su versión. Sí, y ya en foros tal vez se discute, pero pues ya no tienen la publicidad igual a lo que es un informe de gobierno. Asociado con este tema de la transparencia, la rendición de cuentas, también a la ciudadanía nos preocupa el asunto de la austeridad. Sí. ¿Hay alguna medida, alguna serie de medidas previsibles en un gobierno que eventualmente encabezaría para evitar el despilfarro en el sector gubernamental? Sí, en efecto, gran parte de los negocios particulares que hacen los funcionarios cuando están en un gobierno como el actual, por ejemplo, es que se destinan mucho dinero a la administración de sus oficinas. El actual secretario de Gobierno, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de 470 millones de pesos. El secretario de Turismo tiene uno de 79 millones de pesos. Esa disparidad corresponde a que en esta Secretaría de Gobierno pues, se utiliza dinero para todo tipo de cosas. No es fácil solicitar información sobre ese uso, porque pues argumentan de inmediato que son cuestiones de seguridad, es la Secretaría de Gobierno, le corresponde guardar cantidades voluptuosas para supuestas acciones en ese sentido. Creo que eso se tiene que eliminar. Entonces la austeridad tiene que impulsarse desde ahí, desde cómo se determina el presupuesto para gastos superfluos del gobierno. En gastos operativos no es posible que no estemos consumiendo el 52% del presupuesto anual para Veracruz. Gastos operativos de gobierno son precisamente las acciones que hacen los funcionarios y otras, obviamente pagar
no nómina, pero sí los gastos corrientes que se tienen en esas secretarías. Se tiene que detener, se tiene que limitar, y entonces la austeridad no va a venir solamente de una decisión, sino tienes que comportarte de manera austera. Si solamente para operar tu oficina te dejan lo indispensable nada más. Se han utilizado mucho, por ejemplo, las direcciones adjuntas, pero por mayor, a fin de dar premios a quienes operaron políticamente a tu favor durante campaña. Esa es una de las fugas que existen, y obviamente los funcionarios se comportan como reyes. Tienen derecho a que les paguen la renta de sus casas, guardaespaldas, teléfonos celulares, novias, etcétera. Entonces, hay que detener ese gasto limitando el presupuesto. Nosotros vamos a solicitar al Congreso que el próximo, el que nos corresponda a nosotros diseñar, porque yo creo que va a ser el segundo, primero lo van a diseñar todavía el gobernador en turno. Tenemos que solicitar al Congreso que disminuya los gastos superfluos. Se puede generar un ahorro de 16,000 millones de pesos si quitamos esos privilegios, y entonces el gobernador tendrá que ser austero. Yo lo he sido. Como puedes ver, no llegué aquí con guardaespaldas ni los cientos de auxiliares, y no es necesario. Lo necesitan quienes andan huyendo de algo. Yo no, he sido muy austero. No tengo interés en acumular ni lucir mis propiedades, ni el reloj de 6 millones de pesos que alguien por ahí presumió en una conferencia. No, tiene que haber una limitante también moral cuando eres funcionario público, en el sentido de que tenemos un pueblo muy necesitado. Tú no puedes presumir un reloj de 6 millones de pesos donde hay gente que no tiene que comer. Esa austeridad pues viene de un principio tuyo, de cómo eres como persona. Por fortuna no soy como los otros. Hay una franja de la sociedad particularmente importante en esta etapa del país, de Veracruz también. Se habla de un bono demográfico, le corresponde a esta etapa la mayor cantidad de jóvenes conformando a la población. ¿Qué le dirá a los jóvenes? ¿Qué le puede decir sobre lo que esperen o pueden esperar de su gobierno? Al joven hay que hacerle ver que hay formas honestas de vivir. Sobre todo, se abren oportunidades si estudia, si se prepara. Y el Estado, el gobierno, tiene que auspiciar, ayudar esa forma de pensar. Es decir, tenemos que darle oportunidades a todos los jóvenes que quieran estudiar, ¿sí?, de tener acceso a una escuela superior, a una escuela de bachillerato, a una escuela de telesecundaria, a educación básica. Tenemos que dar la oportunidad a que todos nuestros jóvenes desde la niñez tengan acceso a la educación. El que desee por algún motivo personal no estudiar, entonces se le tiene que tender de inmediato la oportunidad de trabajar. Y esta parte es un poquito más complicada porque tiene que ver con la generación de empleo, y eso no se hace de un día para otro. Sin embargo, podemos impulsar desde el gobierno acciones, proyectos que empleen a los jóvenes. En mi caso, vamos a impulsar los proyectos de trabajo comunitario con jóvenes, dirigidos por jóvenes. Vamos a ir a crear consejos a las comunidades, consejos de participación ciudadana, donde primero tendrás que ir a que esta cultura se dé, se conforme, y después que se creen los proyectos decididos por la propia comunidad, llevar jóvenes en las diferentes áreas que se requieran. Jóvenes que tengan recién egresados de ingeniería civil, para ver si ahí se tiene que hacer alguna pequeña obra, jóvenes de medicina, si hay que atender alguna situación especial de salud,
jóvenes egresados hasta de administración de empresas, porque cualquier cosa que se pretenda que hacer, sobre todo si es productiva y sustentable, como va a ser un requisito de estos proyectos que vamos a impulsar, pues tiene que haber un administrador, tiene que haber un contador, y los jóvenes, un tipo beca trabajo, podrán ir, pues será su primer sueldo. No podemos corresponder con un salario abultado, pero al menos dignamente será suficiente para que también tome experiencia y después pueda decir, yo ya trabajé en esto, tengo experiencia laboral, porque otro de los requisitos que se utilizan mucho para evadir a los jóvenes de trabajos importantes es de que no tienes experiencia. Entonces, en estos proyectos ellos podrán acumular la experiencia, van a ser dirigidos y financiados por el gobierno en comunidades y forman parte de este eje que yo había trazado en el Plan Integral de Seguridad. Ahí vamos a fomentar el empleo. Desde luego no es el sustancial el que se requiere, es una muy pequeña parte que podríamos hacer. Pero si nosotros reactivamos las economías locales y sobre todo si la federación empieza a aportar apoyos dirigidos a los sectores más desprotegidos, va a haber dinero, va a haber circulante, y entonces ya podemos emprender otras tareas hablando con los empresarios, animándolos a invertir en ciertas zonas productivas del campo, de la zona rural, a fin de que se genere empleo. Tocó el tema de la educación. Sí. ¿De qué forma su gobierno colaboraría con la Universidad Veracruzana para el desarrollo el fomento a la cultura, por ejemplo, y la ciencia, que sí, no suelen ser temas muy populares, particularmente en las campañas, y son tocados de una manera muy tangencial, y garantizar el derecho de los veracruzanos a la educación? Es decir, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? El derecho a la educación y la colaboración que el gobierno podría dar con la universidad para el fomento a la cultura y la ciencia, diría. Bueno, en primer lugar, el gobierno del Estado tiene una obligación con la Universidad Veracruzana. No es una cuestión de si se quiere o no, si hay presupuesto o no. Es una obligación de solventar las actividades de la Universidad Veracruzana, y lo vamos a hacer. Para eso, insisto, vamos a generar un ahorro de eliminar los privilegios de la clase gobernante a fin de que se apliquen en cuestiones como estas. Hay que pagarle a la universidad todo el adeudo que se tiene con ella, no nada más dar de a poquitos. El adeudo es de 2,000 millones de pesos, lo ha dicho la rectora en varios foros, no se le ha pagado la totalidad, hay que hacerlo. Voy a programar estos pagos durante los 6 años a fin de que se den rápido y de manera expedita a la universidad. La misma universidad tiene las facultades, las instituciones para desarrollar la cultura, el arte. Lo que siempre ha hecho falta es que se le destine el presupuesto necesario. Tenemos los profesionistas. Vaya, te lo dice alguien que es universitario, soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, estuve en el PROMEP, estuve en los programas de PTCs para crear los cuerpos académicos y lo he visto como de todas las áreas los académicos están a alto nivel y con proyectos muy importantes, científicos, culturales, de desarrollo, etcétera. ¿Qué ha sido la pelea? El presupuesto. Se les destina una cantidad raquítica al proyecto si es que les llega. Se tiene que implementar desde el Estado, desde el gobierno del Estado, ¿sí? Programas también dirigidos, tal como el PROMEP, tal como estos programas de la Federación, que son esas bolsas que se tienen, a la que acuden estos programas y todas las universidades, pero ese presupuesto es una bolsa así como diciendo a ver quién, y empiezan a limitar porque pues es tan poquito que no todos van a poder acceder. Entonces, eso lo tenemos que compensar. Insisto, vuelve a ser un problema de presupuesto y un poco de corrupción que se ha dado en estos gobiernos, el actual y el pasado, en que no han querido contribuir con lo que les corresponde para impulsar la universidad.
La universidad rechaza a 20,000 estudiantes cada año, pero pues también de echarle toda la culpa a la universidad pues es totalmente equivocado. O sea, ¿cómo va a crecer la universidad si no le das presupuesto? ¿Cómo va a pagar mejor a sus maestros, tener más maestros, si la planta de docentes por horas es enorme y la planta de maestros de tiempo completo es muy pequeña? O si sigue exigiendo a los investigadores que acudan a las aulas y los sometes a un trabajo administrativo muy duro para que obtengan recursos y les pagas medio mal. No puede ser. Yo estudié en la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania, hice una estadía doctoral allá y era todo lo contrario. El que estaba haciendo investigación le daban lo que pidiera, lo que pidiera. Aquí hasta para una computadora hay que hacer una serie de trámites, buscar a ver en qué programa, qué proyecto meto y justificarlo con papelito 1, papelito 2, papelito 3 y que me lo firme el director y que me lo firme el del cuerpo académico. Es una serie, allá nada más era decir, necesito una computadora, aquí está, ¿qué vas a hacer? O sea, había que nomás decir, ¿qué vas a hacer? Y listo. O sea, en menos de una hora resolvías el problema de tener una computadora si eras investigador, estabas contratado como investigador. Acá no. Menos si hablamos de equipamiento de laboratorios. ¿Por qué en México no sucede lo de Alemania? Sí, porque el presupuesto tiene otra dirección aquí. Incluso el presupuesto estatal, o sea, si desde la entrada estamos viendo que el secretario de Gobierno tiene 470 millones de presupuesto anual, ¿qué presupuesto tendrá la Facultad de Ingeniería? Yo encontré muchas veces que la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, cuando era maestro, de ahí estaba dando clases, el presupuesto adicional para proyectos era de 0. Difícilmente se pagaba, obviamente, cuestiones administrativas, gastos de papelería y eso, difícilmente. Mucho menos se pensaba en otras cosas. ¿De dónde provenía el problema? Del direccionamiento de los presupuestos que se tiene. Dinero sí hay, sí, México produce, está produciendo, hay riqueza. Por fortuna el PIB crece nada más de eso, el Producto Interno Bruto. Quiere decir que sí se está generando. Entonces sí hay, pues llegan 100,000 millones de pesos cada año a Veracruz. ¿Sí? ¿Por qué no alcanza? Bueno, pues eso se tiene que terminar, tiene que alcanzar, eliminar y destinarle dinero a la universidad. En promoción de cultura, sí vamos a recurrir a la Universidad Veracruzana porque nosotros queremos crear la Secretaría de Cultura. Vamos a separarla de la Secretaría de Turismo. Es una subsecretaría actualmente, pero viene de una visión equivocada de lo que es cultura. La cultura para promoción del turismo, sí, que se haga, no tenemos ningún problema, pero la función de la cultura impulsada por el gobierno no solamente debe ser ese, debe ser una acción de gobierno para transformar las comunidades, las sociedades. Tenemos que impulsar la cultura en función de eso y quitarle un poquito la cuestión de mercadotecnia, lo que vende, lo que no. ¿Sí? Vamos a impulsar la creación, ¿sí? Porque también es formativa. Vamos a impulsar el arte, vamos a impulsar la creación en todas las áreas del arte, la música, la pintura. Necesitamos tener muchos pintores, necesitamos tener muchos creadores de música, necesitamos tener ejecutantes de música clásica, necesitamos tener buenos actores, necesitamos tener directores de obras de teatro, y llevarlas a través de la Secretaría de Cultura a diferentes sectores, con un acceso fácil, porque sí podemos tener eventos tal como aquí la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero si tiene un costo, si está aquí nada más, y no tenemos otras opciones, la gente difícilmente se va a acercar y mucho menos si tiene dinero. Entonces sí tiene que haber el Estado, buscar la manera de acercar esa cultura a la mayoría de la población. Y eso implica obviamente impulsarlo decididamente con presupuesto, con acciones ejecutivas. Por eso vamos a crear la Secretaría de Cultura. La vamos a poner, la propuesta, en Tlacotalpan. Allá va a ser la sede de la Secretaría de Cultura, porque también vamos de paso a resolver otro problema. La afluencia
Hacia Tlacotalpan solamente se da el Día de la Candelaria. Los universitarios lo saben muy bien, que hay que ir a pachangar en esos días allá, pero el resto del año se muere esa zona. Entonces, para subsanar, que la afluencia sea más continua, vamos a poner a la Secretaría de Cultura, porque además allá hay espacios, talleres, para que se puedan desde ahí desarrollar de preparación de altos ejecutantes, de promotores de cultura, etcétera. Vamos a ligarla a la Secretaría de Educación, estos programas, porque como pretendemos llevar también a las comunidades una revalorización de lo que se hace en las comunidades, por ejemplo, él habla de lenguas autóctonas, de idiomas como el náhuatl, que está muy extendido en nuestro estado, pero se está abandonando. Vamos a premiar a quien enseñe, fomente la cultura con esas características en las comunidades. Vamos a ligar a los maestros a ese tipo de programas, dándoles una compensación económica. Maestro rural que hable lengua indígena, le vamos a dar un bono mensual a fin de que se quede allá y nos ayude en estos programas. Es una cuestión integral estratégica, nos va a llevar tiempo, no es un programa a corto plazo, es un programa a largo plazo, lo diría yo, pero hay que iniciarlo ya, hay que empezarlo. Obviamente formar jóvenes con esta nueva visión de cultura, pues sí lleva un proceso de más de 6 años. De hecho ha tocado en varios momentos y en este último asuntos que después tendríamos que preguntar, nos ahorramos un poco de tiempo. Hay un tema, pasemos al tema de la sustentabilidad y el medio ambiente. Sí. ¿Qué programas impulsaría su gobierno para fomentar el respeto al medio ambiente y la cultura de la sustentabilidad en las actividades sociales, empresariales y de ejercicio de gobierno? Bien, primero tenemos que tomar acciones ya contundentes contra algunas prácticas que se están haciendo aquí en nuestro estado con respecto a la explotación de varios recursos, pero sin cuidar el medio ambiente. De inmediato, por ejemplo, revisar todas las excavaciones mineras que se están haciendo a cielo abierto y que yo dudo que tengan en trámite todos los licencias, permisos de la Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a revisarlas y vamos a impedir que sigan, que continúen. Hablo en particular, por ejemplo, de la mina Caballo Blanco. Tenemos que detenerla ya. También tenemos que detener el fracking en nuestro estado, es decir, el procedimiento de fractura para obtener gas y petróleo se tiene que detener en nuestro estado. Es una metodología contaminante y vamos a hablar con la próxima secretaria de Energía para que eso no suceda en nuestro estado. Por fortuna, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para secretaria de Energía es una veracruzana, es diputada federal, Rocío Nale, de Coatzacoalcos, a quien envío un saludo y yo sé que nos va a hacer caso, ama a su estado y vamos a impedir ese tipo de acciones. Tiene que hacer ya. 2, tenemos que revisar todas las concesiones de los municipios para sus supuestos rellenos sanitarios. Hay muchos supuestos rellenos sanitarios que realmente son tiraderos a cielo abierto. Tenemos que revisar dónde están, qué está sucediendo ahí, porque he recorrido todo el estado y los podemos encontrar desde Filomeno Mata, estamos hablando de la zona de del Tonacapan pegado a Puebla, ¿sí? Donde tenemos en un cerro el tiradero hacia abajo de toda la basura que se genera ahí. O podemos ir hasta el sur, entre Coatzacoalcos y Minatitlán, podemos encontrar un bello paisaje de un aroma muy fétido, muy peculiar, tiradero hacia lo abierto. Tenemos que ver por qué los alcaldes no tienen capacidad económica para usar otras alternativas. Existen ya alternativas en las que se puede incluso utilizar la basura para generar un poco de energía. No es costeable, pero siendo una alternativa para evitar la contaminación, podemos hacer el esfuerzo económico para pagarlas y que de algo sirva. Entonces vamos a hablar con los
presidentes municipales para ver quiénes tienen ese problema e ir subsanando esa situación. Esas acciones, al menos desde el Poder Ejecutivo, el Poder del Gobernador, se pueden hacer de inmediato. Aquí en la Universidad Veracruzana tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental. Vamos a hablar con muchos de esos jóvenes para que nos ayuden a que muchas de las acciones que se hacen desde el gobierno tengan esa observación. Tienen que ser cuidar el medio ambiente. Bien, ¿qué opina del papel que juegan los medios de comunicación para que la población se informe acerca de las elecciones? Pues obviamente no podemos negar su importancia, pero aquí en Veracruz la libertad de prensa ha sido lastimada desde el hecho en que tenemos el récord de periodistas asesinados, muertos y que no se ha aclarado. Ya desde ahí pues no se puede hablar de que exista libertad en pleno de prensa, tenemos que fomentarla. Esto todavía no es una propuesta, estoy haciendo un estudio, estoy analizando la situación de cómo compensar a quien se dedica a los medios de comunicación, a quien se dedica a hacer columna periodística, a quien es reportero, etcétera, a fin de que no caiga en la necesidad de ni andar pidiendo chayote ni de quedarse callado por miedo a amenazas tanto de funcionarios o de quien ostenta un poder ejecutivo o de la delincuencia. Hay que analizarlo, hay que ver. Yo estaba proponiendo crear el Instituto del Periodista, controlado, forjado, operado por periodistas y que lleve la función, entre otras tantas, de apoyar a los reporteros. Un ejemplo, hay madres reporteras que se la juegan buscando la nota, pero no tienen un salario y por lo tanto, al no ser contratadas para ser asalariadas, sus hijos no tienen ningún tipo de protección, ni en salud, ni en guarderías, y sin embargo son muchas las que hacen, o también reporteros igual. Y yo creo que este instituto podría hacerlo, nada más que hay una cuestión legal que todavía no es salvado, porque obviamente el dueño de un medio pues es el obligado a darle esas prestaciones, y la ley laboral habría que ver cómo hacerla coordinadamente con este instituto de tal manera que el instituto no sea el patrón. Y ahí es donde entro un poquito en conflicto. Vamos a tener que hacer una partida especial argumentando el problema en Veracruz de la libertad de prensa que está ahorita sometida por la delincuencia o por también el gobierno. Entonces, quizá con esta justificación podamos convencer de una ley especial para la creación de ese instituto, que tenga muchas atribuciones, pero también específicamente esa. Tenemos que ver cómo le echamos la mano a los medios que están en manos de pequeños empresarios. Sí, que su empresa es esa, es el medio, es el periódico, es la prensa escrita o el portal. Ver cómo para fomentar que no vayan a caer también la necesidad de estar pidiendo el conocido chayote. Para informarse, ¿qué credibilidad le atribuye a la radio, a la televisión, a los medios impresos, a los portales, a las redes sociales? Por fortuna ha habido en muchos de estos medios personas muy dignas y que han expresado su opinión libremente, por fortuna. Pero obviamente si el gobernador se dedica a estarle llamando por teléfono cada vez que lo critican y estar amenazando o tomar acciones contundentes de pasar de las amenazas a la represión, pues eso va a terminar en lo que estaba hablando, pérdida de la libertad de expresión. Para fomentarla también hay que evitar eso. Yo voy a permitir que me critiquen, es más, en estos foros que planteaba yo en el Congreso, donde puedan participar los sectores de la ciudadanía, uno de los sectores tienen que ser los medios de información,
¿sí? Con sus representantes, con sus locutores, para que nos critiquen, nos digan, nos aclaren, y públicamente vamos a fomentar ese tipo de foros en el que asista el gobernador a rendir también cuentas. Si ahí no se puede hacer en el Congreso, en otro tipo, con los medios. Y nunca voy a pedir el derecho de réplica. Es algo que se abusa. Se tiene como gobernador, se tiene. El derecho de réplica lo debe tener el ciudadano, el que quiere aclarar alguna situación. Pero el gobernante, ¿para qué necesita el derecho de réplica si tiene comunicación social y puede decir lo que quiera a través de sus formas, medios? Ese, al contrario, tiene que rendir cuentas, tiene que ser cuestionado. Entonces nosotros vamos a facilitar eso. No tengo ningún problema en que me cuestionen. Hasta la fecha, siendo diputado, estando ya en 2 competencias electorales y estando exhibido en medios y todo, nunca le he solicitado a algún medio el derecho de réplica, ni tampoco le he llamado, ni lo he señalado, ni lo he acusado, en absolutamente nada. Y mira que han dicho mentiras de mí, muy grandes, pero que cada medio determine su destino ante la audiencia. Nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar de hacer la última pregunta, sí, relacionada con la reforma energética. Es decir, ¿favorecería su continuidad desde la actividad del gobierno del Estado? ¿Promovería alguna modificación o estaría a favor de revertirla? Bueno, que esa es competencia del Congreso Federal, Congreso de la Unión. Mi opinión personal es que debe echarse atrás. Se han hecho concesiones indebidas bajo corrupción. Salta a la vista por el caso de Brecht, en el que el director de Pemex pues es señalado de que aceptó un moche de $10 millones para promover una campaña de presidente de la República actual, etcétera. Creo que esas se deben revisar. Esa es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de su secretaria de Energía, de Rocío Nale, de su propuesta de secretaria de Energía, Rocío Nale, revisar todos ese tipo de contratos. El Estado debe ser el rector en la política energética y por lo tanto pues debe tener los recursos manejados, administrados por él. Sí pueden darse contratos, sí se puede licitar a la iniciativa privada, pero manteniendo la rectoría, el Estado hablo del Estado mexicano. Eso lo hicimos, lo impulsamos desde que formamos Morena. Es uno de nuestros principios, luchar contra la reforma energética. Yo soy miembro de Morena, fundador de Morena y obviamente vamos a estar en Veracruz, que se revisen todos los contratos que se han dado. Tenemos zona petrolera, áreas destinadas a la petroquímica, instalaciones petroleras por todo el estado de norte a sur. Deseamos que se revise el gasoducto TransCanada que se está implementando desde Texas hasta Tuxpan, que se revise, que se vea si cumple con toda la normatividad de protección al medio ambiente. Que no, obviamente, eso sí voy a pedir, lo que decía, yo sí me opongo al método de fractura hidráulica para obtención de gas y petróleo, no estoy de acuerdo, y yo creo que no va a suceder porque existe la normatividad de protección al medio ambiente y no la van a poder superar. Voy a estar empeñado en que la Secretaría de Protección del Medio Ambiente del Estado no se corrompa y sea muy puntual en no permitir daño ambiental en ese tipo de instalaciones, de ningún tipo. Le agradecemos mucho su presencia en este proyecto y a ustedes por su atención.